Listo, pues continuamos. Ahora te vamos a explicar acerca de la prueba de revenimiento. Como ves en la imagen de fondo, hay un montículo de concreto y hay una persona que se está agachando para medir con un flexómetro, con una cinta para medir. Para checar la distancia que hay entre la parte superior del montículo de concreto y una varilla que está colocada ahí de manera horizontal. Así es como se prueba el revenimiento y te lo vamos a explicar de una manera muy detallada con un video de nuestros amigos de Cemex, que también lo puedes encontrar en YouTube. Ahí está el nombre y todo. Bueno, antes de empezar con este video, quisiéramos comentarte también que la prueba de revenimiento es muy importante obtenerla del tercio medio del concreto. Vamos a suponer que la longitud de mi antebrazo es el contenido completo de concreto que hay en un camión. Entonces, esta sería la primera parte que está muy cerca de la salida. Esta sería la última parte que está muy al fondo de la unidad revolvedora. Y esta es la parte media, como lo ves aquí en la imagen de la esquina opuesta precisamente. Entonces, ese tercio medio, un tercio que está a la mitad, es donde idóneamente se deben de sacar todas las muestras para hacer todas las pruebas de concreto, sean de compresión, de revenimiento, etc. Y parece ser que la norma ya está actualizada en este sentido y dicen que se puede obtener el concreto para la muestra incluso cuando la unidad revolvedora apenas está empezando a arrojar el concreto. Bueno, ¿por qué se debe obtener de esta parte tercia media de la unidad revolvedora? Porque esa es la parte que tiene un contenido promedio de agua. Vas a estar de acuerdo conmigo que la parte que está más cercana a la boca, la más cercana a la salida, está recibiendo más contacto con el aire, está más aireada y que también la humedad por su propia naturaleza baja al fondo del trompo de la unidad revolvedora y ahí es donde se concentra mayor parte de la humedad. Entonces, el promedio de humedad podríamos decir que está precisamente en el tercio medio de la unidad revolvedora. Esa es la parte idónea. Y claro, como te comentaba, algunos laboratorios te pueden argumentar, no, es que sabes que ya las normas dicen que en cuanto el concreto, en cuanto la unidad revolvedora empiece a arrojar concreto, ya podemos tomar esa muestra. De revenimiento únicamente, las pruebas de compresión no, esas sí forzosamente tienen que ser del tercio medio. Muy bien, vamos a ver nuestro video que nos presentan aquí nuestros amigos de Cemex. Bienvenido a Aprende con Cemex. En Cemex queremos compartir nuestros años de experiencia y darte algunos tips sobre control de calidad de concreto. Empezaremos por un ensayo común, el asentamiento, revenimiento o consistencia del concreto ASTM C143 o NTC 396. Para ello, necesitamos tomar una muestra y homogenizarla con una pala. Recuerda no dejar transcurrir más de 5 minutos entre la toma de la muestra y el inicio del ensayo. Necesitaremos un molde cónico de dimensiones estándar, una varilla lisa de punta semiesférica, una cuchara. Bueno, voy a tener aquí un momentito. El cono mide 30 centímetros de altura y tiene 10 centímetros de hueco en la parte superior, que es por donde lo vamos a empezar a llenar. Y un flexómetro. Humedece el molde y colócalo en una superficie horizontal. Apoya ambos pies sobre los soportes. La superficie debe estar perfectamente nivelada. Si está inclinada, no te va a dar muy buena medida de lo que cae en la mezcla, de su nivel de revenimiento precisamente. Y con una cuchara, comienza el llenado en 3 capas de igual volumen. Entre capa y capa, realiza 25 inserciones. Recuerda dejar un exceso en la última capa para que luego de las inserciones pueda ser enrasado. Sin mover el cono, limpia los derrames alrededor que puedan afectar el ensayo. Coloca ambas manos en las manijas. Retira los pies hasta estar en una posición estable. Y levanta el cono de forma vertical en un tiempo de 3 a 7 segundos. Coloca el cono de una forma invertida junto a la muestra de concreto y la varilla de forma horizontal apoyada sobre este. Mide la distancia entre la parte inferior de la varilla y la proyección al centro del cono. Este ensayo tiene una precisión de más o menos 1 pulgada. Algunos errores comunes son: primero, realizar la lectura al punto más alto del cono y no al centro. Segundo, tomar la lectura aún cuando el cono se ha partido. Correcto. Tercero,
tomar la lectura desde la parte superior de la varilla o cuando el concreto aún se encuentre en movimiento. Y cuarto, no considerar la precisión del ensayo. En Cemex trabajamos para lograr productos con los más... Bueno, pues ahí lo tienes. Esa es la manera de hacer la prueba de revenimiento. Faltaron algunos detalles, cuántas veces se le pica con la varilla, etcétera, pero eso es muy fácil de encontrar en internet. Aquí la recomendación es que si vas a contratar con un laboratorio, por más amistosa que sea la persona del laboratorio, por favor no te vayas con la idea de que son los más profesionales, las personas que sean más amables, que te puedan convencer en cuanto a la venta del producto. Lo más conveniente que puedes hacer es pedirles que te muestren sus certificados ASTM, certificados de sus básculas, etcétera. Por ejemplo, aquí en México, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tiene como requisito para los laboratorios, bueno, no como requisito obligatorio, pero sí facilita la certificación de las básculas y de algunos equipos. Entonces, pues es muy conveniente que los equipos estén certificados, que estén bien calibrados y que estén calibrados y aprobados por autoridades responsables en ese tema precisamente. Entonces, recuerda también que no conviene que las pruebas las haga la misma compañía de concreto, sino un laboratorio independiente. Entonces, ahí tienes tu prueba de revenimiento, tú también la puedes hacer, si no te requiere alguna certificación tan exagerada. Tu cliente, bueno, pues tú lo puedes hacer para estarlo checando, nomás recuerda que de preferencia sea del tercio medio. Muy bien. Bueno, enseguida vamos a checar la prueba de compresión. La prueba de compresión se hace con un cilindro, que también lo vamos a llenar de concreto. Tiene una placa en el fondo, está el cilindro que tiene 30 centímetros de altura y tiene 15 centímetros en su boca superior, que es por donde se llena el cilindro precisamente. Y vamos a verla aquí con todo detalle. Está bastante bien explicada aquí por nuestros compañeros de elaboración y curado de espécimen de Argos. Mi nombre es Everleno Orozco Sepúlveda, jefe de control de calidad de Concretos Argos, Regional Noroccidente. A continuación mostraremos en un video el procedimiento para elaboración y curado de especímenes cilíndricos de concreto de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 550. Para la elaboración de los especímenes es necesario contar con moldes cilíndricos de acero o plástico, hierro fundido, plástico o cualquier material no absorbente y no reactivo con el concreto, cuya altura sea 2 veces el diámetro del cilindro y que su diámetro sea mínimo 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso utilizado en la mezcla. Algunos moldes plásticos presentan una perforación para ser desencofrados con compresor. Recuerda que el agregado grueso es la grava. La moldes dependerá de las edades del concreto que se quieran evaluar. Para cada edad deberá tomarse simultáneamente 2 o 3 muestras fundidas al mismo tiempo. Varilla compactadora lisa, de acero, cilíndrica. Su extremo compactador debe ser hemisférico, conservando el mismo diámetro de la varilla. Las dimensiones de la varilla pueden ser diámetro de 10 milímetros y longitud de 300 milímetros para ser usada con cilindros cuyo diámetro sea inferior a 150 milímetros. Diámetro de 16 milímetros y longitud de 600 milímetros para ser usada con cilindros cuyo diámetro sea igual a 150 milímetros. Martillo con cabeza de cuero o caucho, con un peso aproximado de 0.6 kilogramos, más o menos 0.2 kilogramos. Herramientas menores como cuchara, palustre, llana y pala. Recipiente de muestreo como tabla o carretilla metálica, limpia y no absorbente, con capacidad suficiente para permitir remezclar la muestra con una pala o palustre. Antes de tomar la muestra, tenga presente que el tiempo transcurrido entre la obtención de la muestra y su utilización para el ensayo sea lo más corto posible. Igualmente, la superficie donde se van a elaborar los especímenes debe estar nivelada, rígida, libre de vibración y lo más cercano posible al sitio donde los especímenes van a ser almacenados. Tome la muestra de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 454 toma de muestras y de inicio al procedimiento de elaboración de los especímenes. Para iniciar, y en caso de requerirse, se utiliza un material sellante como plastilina o cera microcristalina para sellar las juntas u orificios del molde.
Luego se aceita el molde y su base con una capa delgada de aceite mineral. El llenado debe hacerse en 3 capas iguales con una profundidad de 100 milímetros. Si se utiliza para el ensayo, cilindros de 150 milímetros por 300 milímetros. O en 2 capas iguales en caso de utilizar cilindros de 100 milímetros por 200 milímetros, empleando un método de compactación a través de apisonamiento o vibración. Con todos los insumos y herramientas disponibles, se inicia con la fundida de los cilindros. Tomando una herramienta pequeña, de forma y tamaño suficiente, se deposita el concreto en el molde, con cuidado de no desperdiciarlo, moviendo la cuchara por el perímetro del molde para garantizar la completa distribución del material y reducir la segregación. Se apisona la capa con el extremo redondeado de la varilla, utilizando 25 golpes por capa en toda su profundidad, y se distribuye uniformemente sobre la sección transversal del molde. Se golpean los bordes del molde suavemente con el martillo, de 10 a 15 veces, con el fin de tapar cualquier orificio que haya quedado y sacar las burbujas de aire atrapadas. Precisa la cantidad de golpes para también sacar aire de... Dependiendo del molde utilizado, se agregan las capas adicionales, apisonando cada una de ellas con 25 golpes. Siempre se rebasa un poquito del volumen, ¿no? Para luego poder enlazar y dejar que vienen. En estas capas se deja que la varilla penetre 12 milímetros en la capa inferior y se repite el proceso con el martillo de caucho. Cuando se haya agregado la capa final y después de la compactación, se debe adicionar la cantidad de concreto necesaria para llenar el molde. Se consolida el concreto en los lados y los extremos del molde con el palustre o la misma varilla. Una vez el molde esté lleno, se enrasa la superficie utilizando la varilla de compactación o una llana metálica, quitando el exceso de concreto y dando una superficie homogénea y lisa, evitando depresiones mayores a 3 milímetros.
Inmediatamente después del acabado, las muestras se deben proteger del sol, viento o cualquier otra fuente rápida de evaporación y de contaminación, mediante el uso de una cubierta de material no absorbente. Los especímenes obtenidos deben someterse a un curado inicial usando intervalos de temperatura de 16 a 27 grados centígrados y en un ambiente húmedo. Aquí le están poniendo de una manera muy distintiva unas etiquetas de papel, pero hay veces que les hacen unas marcas en el mismo concreto para identificar el espécimen precisamente a qué tramo de la obra pertenece, fecha, etc. Hasta por 48 horas. Es sumamente detallado, no van a venir unas preguntas de examen. Después de 24 horas, más o menos 8 horas, se desmoldan las muestras desmoldando con aire, hay otros camisas con corrientes, abres la camisa y después de 24 horas y antes de que transcurran 30 minutos, se deben almacenar en tanques de curado con agua libre, a una temperatura de 23 grados centígrados, más o menos 2 grados centígrados. 21 a 24 grados, ¿verdad? Cuando es necesario transportar los especímenes para ser ensayados, se deben proteger para evitar daños, golpes y pérdida de humedad. Tenga en cuenta que el tiempo de transporte no debe superar las 4 horas. Muy bien. Y ya después de estar inmerso en agua, lo que vamos a hacer es precisamente empezar a poner los cilindros en unas prensas. Los cilindros se van a meter en las prensas a los 7 días, 14 días, 21 días y también hasta 28 días para saber si ya llegamos a la resistencia que nos estaba ofreciendo en la remisión y en las especificaciones la planta de concreto. Entonces vamos a ver a continuación la prueba de compresión. Determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto. El presente video muestra el proceso a seguir para determinar la resistencia a compresión de cilindros y corazones de concreto según la norma NMX C083 o NNCCE 2002. Para realizar esta prueba se debe contar con el siguiente equipo: máquina de prueba a compresión o universal con capacidad suficiente y que pueda funcionar a la velocidad de aplicación de carga sin producir impactos ni pérdida de carga. El error permitido en la máquina para la realización de la prueba a compresión debe ser como máximo más menos 3% de la carga aplicada. Para la determinación de la resistencia a la compresión de los elementos se debe considerar lo siguiente: medir el diámetro de los cilindros con una aproximación de 1 milímetro promediando las medidas de 2 diámetros perpendiculares entre sí, a una altura media del cilindro. La altura se debe determinar con una aproximación de 1 milímetro en 2 alturas opuestas, asimismo determinar la masa del cilindro. Antes del ensayo, los cilindros deben estar cabeceados y en estado húmedo tal como lo muestra el video de cabeceo. Limpiar las superficies de la placa de carga superior e inferior, así como las del espécimen de prueba. Colocar el cilindro sobre la placa inferior alineando su eje cuidadosamente con el centro de la placa de carga superior. Se debe tener cuidado que la placa superior tenga un contacto suave y uniforme con el cilindro. La carga se debe aplicar con una velocidad uniforme y continua, sin impactos ni pérdida de carga, dentro de intervalos de 84 a 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado por minuto,
Para el caso de cilindros de 15 centímetros de diámetro nominal, esto significa que se debe aplicar entre 15 y 37 toneladas por minuto. Por lo tanto, el ensayo debe durar entre 1,5 y 2,5 minutos. Se permite una velocidad mayor durante la aplicación de la primera mitad de la carga máxima esperada, siempre y cuando durante la segunda mitad se mantenga la velocidad especificada. No se debe modificar. Muy bien, pues nuevamente te comento, aquí hay muchas especificaciones muy detalladas de la velocidad con la que se tiene que imprimir la carga y pues cosas muy específicas del laboratorio que ciertamente pues, nos abren todo este panorama. Todo esto que estás viendo aquí no es parte del examen, pero sí los criterios básicos para que tú conozcas acerca de la prueba y sepas cómo es que se realiza la prueba. ¿De acuerdo? La velocidad de aplicación en la cercanía de la falla, por lo que la carga se debe mantener hasta que el cilindro falle, lo cual se detecta por la destrucción del mismo o porque la carga ya no se incrementa iniciando el retroceso de la aguja indicadora. Se debe registrar la carga máxima. Para calcular la resistencia a la compresión se divide la carga máxima entre el área promedio de la sección transversal. El resultado se reporta con una aproximación de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, el cual se captura en el formato. Entonces, hay un punto en el que se fractura la pieza, la muestra de concreto, el cilindro, y en cierto momento, antes de la fractura, es donde se registra la capacidad máxima de carga que tuvo. Entonces, lo van apuntando en una libreta, vamos a decir que sacamos 4 cilindros para una muestra, y entonces tronamos el primer cilindro a los 7 días, y resulta que la capacidad de carga que nos dio no es igual a la capacidad de carga que nos debería de estar dando un concreto que normalmente a los 28 días llega a los 200 kilos. Entonces, en ese momento, el laboratorista nos puede reportar, oye, ¿sabes qué? Los primeros cilindros que tronamos parece ser que no están dando con la resistencia. Vamos a esperar los siguientes cilindros a ver si es que alcanzara, pero la tendencia indica que probablemente no llegue. Entonces luego pasan 14 días, tronamos otro cilindro de la misma muestra, de la misma parte de la obra, y resulta que tampoco llegó. Entonces esto quiere decir que muy probablemente 21 y 28 días tampoco nos va a dar la resistencia adecuada. Y entonces pues habría que demoler y pues regresar a todo el proceso de elaboración de bases, etcétera, etcétera. Entonces de ahí la importancia de llevar un registro de cómo es que van resistiendo nuestras muestras a través de los 7, 14, 21 y 28 días. Formato F01, informe de muestreo y ensayo de concreto hidráulico. Una vez realizado el ensayo, se saca el cilindro a un área de limpieza para realizar el reciclado del azufre. Esto se realiza por medio de herramientas auxiliares como espátulas y martillos. El cilindro se destina. Bien, se mencionaba al principio un cabeceo, se le pone una pasta de azufre para que quede perfectamente nivelado en la parte superior e inferior y que pueda recibir las cargas de compresión de una manera perfectamente axial, o sea, de una manera muy concentrada y muy derecha sobre lo que es la verticalidad del elemento. Entonces, de ahí la importancia de poner esa pasta. Destina al área de desecho y el azufre, en caso de aún poder reutilizarse, se destina al área de cabeceo para su posterior uso. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tienes. Esa fue la prueba de revenimiento, perdón, de compresión. Y pues ya la conociste, ya sabes de qué se trata, pues todo esto de los cilindros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de las resistencias mínimas. Ya habíamos comentado en alguna lección pasada que la resistencia del concreto siempre deberá ser como mínimo de F'C 200 kilos sobre centímetro cuadrado, según lo marcan las normas del ACI. A partir de esa resistencia mínima, el concreto debe ser más resistente respondiendo a cada circunstancia específica, como por ejemplo el tiempo que se requiere para que el piso esté abierto a la circulación, el clima o las cargas que va a recibir el piso. Te pongo pues, de ejemplo la anécdota de la glorieta Ramón Corona que estamos viendo aquí. Está en la avenida, en la calzada Independencia, esquina con la avenida La Paz, en la ciudad de Guadalajara. Aquí hace muchos años que se hizo la segunda pavimentación y me tocó
colaborar con mi señor padre en la pavimentación de esta glorieta, y pues fue toda una experiencia de veras muy agradable, ya que recuerdo que este tramo que estábamos tirando aquí el concreto lo estábamos bajando con pala del camión de la unidad revolvedora, porque venía ya muy, muy duro, con una, no porque hubiera pasado mucho tiempo que salió de la planta, sino porque así se había formulado con una muy alta resistencia. Recuerdo yo que incluso algunas personas encargadas del suministro de concreto, de la planta de concreto, vinieron a la obra para ver los grandes resultados que estábamos obteniendo con este concreto que se había diseñado especialmente para la glorieta Ramón Corona. La intención era tirar el concreto, vibrarlo con vibradores de muy alta frecuencia, extenderlo todo, nivelarlo lo más rápido posible y curarlo de inmediato con una película grasa, con una película de curado. Y este concreto se abrió al tráfico en tan solo 8 horas. Ya estaban circulando por ahí camiones y todo tipo de vehículos. La verdad fue una cosa impresionante este logro que tuvimos hace muchísimos años que tuve el honor de colaborar con mi papá en esta pavimentación de la calzada Independencia. Aquí lo puedes ver, todo alrededor de la glorieta de Ramón Corona se puso concreto que le llamaban concreto biónico, pues era un concreto de una resistencia como de 400 kilos por centímetro cuadrado y de fraguado de endurecimiento y fraguado ultra rápido. Y el resto de la pavimentación, pues es todo este tramo, ¿verdad? Y también para acá, ¿verdad? Aquí tendría yo, pues no sé, unos 17 años, algo así. Muy bien. Bueno, nos regresamos a nuestra presentación. Listo. Bueno, hay ciertos métodos de cálculo, es decir, ¿cómo vas a saber si le vas a poner un concreto de 200 kilos, 250 kilos, 300 kilos, 400 kilos? Bueno, pues todo esto depende de las cargas que vaya a tener el piso precisamente y también el tiempo que necesites abrir al tráfico. Entonces, existen varios métodos de cálculo. El más popular podríamos decir que es el método de la Portland Cement Association, el método PCA. Para este y cualquier otro método, la norma 6302 indica que la variable de la resistencia del concreto siempre deberá ser como mínimo de 200 kilos por centímetro cuadrado. O sea, no vamos a estar calculando concretos de menor resistencia. Con esto damos por sentado que cualquier piso elaborado con esa resistencia de concreto así debe de estar. Está fuera de la norma cualquiera que no lo esté. Por ejemplo, hay todavía aquí en México algunos ayuntamientos en poblados pequeños, algunas cabeceras municipales, que especifican banquetas de 4 o 5 centímetros de grueso apenas y con una resistencia de 150 kilos. Esto está completamente fuera de norma. Entonces, todos tus concretos a partir de ahora para pisos, 200 kilos por centímetro cuadrado, y vas a estar completamente dentro de norma, haciendo cosas que van a ser durables y garantizadas y que ya han sido probadas a través del tiempo por comités muy serios profesionales y por una serie de pruebas también reales. Esto no es cosa de teoría, sino de pruebas reales. Para eso se juntan los comités para hacer las pruebas y eso lo están continuamente actualizando en las normatividades internacionales. Muy bien. Ahora déjame platicarte un poquito acerca del grosor de la losa. ¿Qué tan grueso debe de ser? Aquí le llamamos espesor o grosor de la losa, también es correcto. Bueno, si corres el método de cálculo de PCA para las losas de concreto, para losas de pisos, vamos a tener aproximadamente los siguientes grosores o espesores. Por ejemplo, un piso peatonal, una banqueta, pues con 7, 8 centímetros va a ser más que suficiente si corres ese método de cálculo, considerando un concreto de 200 kilos por centímetro cuadrado. Para una cochera pequeña vamos a poner 1 o 2 automóviles que entran y salen en reversa. Es un garage también que le llaman en otras ciudades. Pues con unos 10 centímetros vas a tener más que suficiente. Por ejemplo, para un motor lobby o tal vez un lugar en donde, en una tienda de conveniencia en donde llega un camión de proveeduría y ahí carga y descarga ciertos productos, ¿no? Entonces, para tomar y dejar pasaje ligero, tal vez en un área pequeña de vehículos de 3 toneladas, pues tal vez más o menos con 12 centímetros tendrías más que suficiente. Pero ya en estos casos, a partir de 12 centímetros, cambian mucho las circunstancias. Yo te sugeriríamos aquí en el instituto que
a partir de 12 centímetros ya acudas con un calculista y le expliques, mira, estas van a ser las cargas, este va a ser mi concreto normal que yo necesito, y de aquí en adelante, pues no sé si necesitemos incrementar la resistencia, o sea, puedes incrementar la resistencia o también incrementar el espesor del piso o jugar con esos dos factores, ¿verdad? Entonces, a partir de 12 centímetros. Bueno, vamos a suponer, ¿recuerdas la anécdota que te explicaba de fraccionamiento acá en Ciudad Granja, ¿no? Que es una calle al centro con 10 casas a los lados? Pues en esos casos podríamos poner perfectamente 15 centímetros y nos va a funcionar muy bien. Todos estos números son aproximados y dependen mucho también del cálculo que realices en tus obras. Te recuerdo, a partir de 12, siempre es muy importante ya la opinión de un calculista. Y cuando vas a estar urbanizando, pues vas a poner de 17 centímetros o más ya en tus calles. Toma en cuenta que a mayor grosor de la losa, a mayor espesor, pudiera ser mayor el tamaño de la superficie de la losa. Habría que verlo un poquito más adelante, ya en la parte de los cortes, cómo es que se modulan esas losas. Bueno, ¿qué tan grueso pudiera llegar a ser un piso de concreto? Bueno, pues hemos hecho pisos de 35 centímetros de grueso, ¿verdad? Para algunos pavimentos que reciben muchísimas cargas de muchas toneladas vehiculares, de camiones de carga muy pesada. Bueno, también hemos visto casos en algunas conferencias de pisos que tienen hasta 50 centímetros o 70 centímetros de grosor en algunas carreteras de Portugal. Bueno, pues son obras realmente faraónicas, ¿no? Que gastan muchísimo material, altamente costosas. Sin embargo, todos estos criterios que te doy de tan exagerado gasto de concreto es para que, por favor, ya borres de tu mente, si es que todavía tuvieras esos criterios, de que entre menos concreto sale más barata la obra y puedo venderle más fácil a mi cliente. Eso, por favor, esos temas ya déjalos en paz. Y recuerda que tus pisos deben ser mínimo de 7 centímetros y con un concreto de 200 kilos por centímetro cuadrado. De lo contrario, estás haciendo cosas que no van a servir a largo plazo y se pueden romper, van a ser muy frágiles, están completamente fuera de norma y no van a servir para nada. Lo único que le vas a provocar a tu cliente es un gasto adicional a futuro. Muy bien, bueno, escribamos bien, siempre nos gusta poner un poquito de ortografía y de redacción en estos casos, ¿no? La losa para lavar se escribe con Z, ¿no? Todos los platos, las tazas, platos hondos, etcétera, eso le llamamos losa, que va con Z, y una losa de concreto se escribe con S. Muy bien, entonces, por favor, no escatimes los errores típicos en banquetas de fraccionamiento y ayuntamientos, por ejemplo, en el fraccionamiento Valle Real, de aquí de la zona de Zapopan, zona conurbada de Guadalajara también. En ese fraccionamiento decidieron hacer, pues, definitivamente unas calles preciosas de concreto hidráulico, camellones muy jardinados, llenos de árboles, pasto, pues un fraccionamiento muy bonito, un área muy agradable para vivir. Sin embargo, las banquetas las hicieron muy delgadas, de 5 o 6 centímetros, y con unos concretos pues, de muy baja resistencia. Entonces, cuando las personas compraban los terrenos adentro de ese fraccionamiento y empezaban a construir sus casas, pues por supuesto que pasaban por arriba de la banqueta una variedad, la que tú quieras, de camiones de proveeduría, ya sea de cemento, ya sea de tabique, lo que tú quieras, acero, cualquier cosa, ¿no? Los mismos camiones de concreto que ponían las bombas, las patas ahí para suministrar y pues iban rompiendo y maltratando la banqueta. Entonces era muy típico ver que enfrente de una casa nueva siempre había una banqueta muy maltratada. Entonces, aquí hay dos criterios. Un criterio puede ser que el fraccionamiento, los constructores intencionalmente hayan decidido eso para que cuando construyeras tu casa nueva, también terminaras levantando la banqueta y haciéndola nueva muy a tu gusto y quedara todo muy bonito nuevo. Y ese puede ser un criterio. Nada más pusieron la banqueta como para que luciera muy bonito el fraccionamiento todo terminado y también una vez tener muy definidos los límites de los terrenos. Ese puede ser una idea, ¿no? De lo contrario, yo te recomendaría siempre en las banquetas también meter el mismo concreto que vas a estar usando en la cochera, porque no sabes dónde se pueda construir la cochera en la longitud de la banqueta. Entonces, la banqueta yo siempre te recomiendo, si es que se van a meter coches dentro de las propiedades, dentro del terreno, entonces que sean banquetas también cuando menos de 10 centímetros de espesor, de 12 centímetros sería todavía mejor. Muy bien. En el motor lobby del Hotel Fiesta Americana, ahí vemos la banqueta. Esa banqueta tenía entre 7 y 8 centímetros, un poquito más arriba, no tenemos la fotografía, pero un poquito más arriba está el motor lobby.
y eso es en la ciudad de Guadalajara, muy cerquita de la Glorieta Minerva. Ahí metimos un concreto de 300 kilos de resistencia con apenas 4 centímetros de grueso, con malla electrosoldada, y milagrosamente ahí sigue. O sea, hicimos algo completamente fuera de norma porque ya estaba un piso de mármol donde teníamos que rematar perfectamente nuestro nivel de piso de concreto, y a tan solo 4 centímetros estaba la losa estructural, entonces era sumamente complicado. Hubieras pensado, bueno, ¿por qué no subimos un poquito más el piso de mármol? Lo que pasa es que ya teníamos una medida reglamentaria de 2.10 para pasar por la entrada, ¿no? Ya estaba el cerramiento construido, entonces ya habría que hacer un montón de demoliciones y modificaciones estructurales. Entonces nos teníamos que sujetar forzosamente a ese nivel de piso. Y ahí no tuvimos otra más que pedir a nuestro cliente, oye, pues esto está completamente fuera de norma, fírmanos una carta responsiva. Vamos a meter un concreto de alta resistencia, meterle malla, y había partes donde sí quedaron espesores de 4 o 5 centímetros, y ahí es una parte en donde llegan camiones pequeños para dejar los huéspedes, para dejarlos y para recogerlos, ¿no? Entonces, pues hay que tener esos cuidados también, que te firmen una responsiva y pues ni hablar, adelante. Milagrosamente sigue todo eso muy bien, no nos explicamos cómo arriba de una estructura se siga conservando bien. Esa losa realmente fue arriesgarnos totalmente y funcionó. Muy bien, ingenieros civiles también nos han pedido de repente, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy ingeniero civil, mete aquí un concreto de 250 kilos con 5 centímetros de espesor para mi cochera, para mi garage, que es de 2 automóviles, y esto nos va a funcionar bien. Bueno, también en esos casos les pedimos por favor que firmen una carta responsiva, porque sabemos que estamos trabajando fuera de norma y pudiera haber riesgos. Muy bien, ya te comenté también lo que hacen algunas carreteras en Portugal. Entonces, con cálculo previo y exactitud en la ejecución, tal vez puedas hacer pisos más delgados para tu obra, pero ¿cuál es el costo del cálculo y los materiales especiales que necesitas? Entonces, hay que hacer un balanceo entre todos estos factores cuando te encuentres en casos especiales, donde tienes que reducir el espesor lo más posible. Muy bien. Bueno, pues cuando estás fabricando tu concreto, cuando estás haciendo tus mezclas, hay que tener muchísimo cuidado con el agua. Aquí pusimos una imagen súper exagerada de una inundación. Esperamos que de esta manera se te quede muy grabado, que la verdad el agua es muy riesgosa en tu mezcla, ¿no? Si ya lo sabemos, ponerle mucha agua a la mezcla agiliza y facilita el mezclado, sobre todo cuando lo estás haciendo con pala o en una revolvedora de medio saco o de un saco. Ponerle mucha agua, no hombre, hace que la mezcla se integre todo rapidísimo, ¿sí? Lo que algunos no saben es que el exceso de agua te resulta en un concreto de menor resistencia. Hace que la superficie sea muy polvosa y muy débil y craquelada inclusive. También te puede provocar craquelado superficial cuando seca toda la superficie, y hace que las losas se doblen hacia arriba como charolas. Ya le veíamos el efecto del alabeo, ¿verdad? Que después se pueden mover muy notoriamente al estarlas pisando o al circular, ¿verdad? Entonces, algunos diseños de mezclas indican que no se debe agregar más de 29 litros de agua por metro cúbico al concreto de resistencia F'C 200. Platica con tu calculista, platica también con la planta de premezclados, y checa cuáles son los materiales de religión, la humedad que tienen, para que no estés agregando agua de más. El agua es muy importante para que el cemento endurezca y se forme todo el concreto, se aglutine todo como concreto. Pero si pones agua de más, puedes tener algunas consecuencias muy graves. Ten mucho cuidado con eso también. Muy bien. Aquí ya tienes los tipos de cemento. Es tipo 1 para uso general, tipo 2 de moderada resistencia a sulfatos, al calor y al calor de la hidratación, tipo 3 altas resistencias iniciales, tipo 4 para lograr bajo calor en la hidratación. ¿Qué es el calor de la hidratación? Es cuando el cemento se mezcla con agua, se empieza a calentar, ¿no? A eso se refiere precisamente. Y número 5, alta resistencia a los sulfatos. Aquí tienes otras nomenclaturas, no van a venir en el examen, pero si gustas ponle pausa para que lo leas con calma y veas algunas nomenclaturas que nos dan algunos fabricantes de cemento y también a qué normas se están refiriendo, etc. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Esperamos que esta primera lección en cuanto al concreto que necesitamos para pisos de concreto, pues te haya resultado satisfactoria. Recuerda
que esta lección no es para cálculos, ni para muros, ni para zapatas, es para que conozcas en general cuáles son las características principales para tus pisos de concreto, y todo lo que hemos visto ahorita estoy seguro que te va a ayudar muchísimo para que apruebes tu examen de certificación, tanto aquí en el instituto como en el American Concrete Institute. Nos vemos en el que sigue.